Bien, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga donde quiera que nos estén viendo, en cualquier parte de este orbe. Gracias por darnos la bendición de poder llegar a sus hogares. Espero que este tiempo, este estudio, estos minutos sean de edificación. Vamos a tratar un tema que es fundamental en la doctrina cristiana y es el tema de la justificación, la doctrina de la justificación. Yo quiero dejar por sentado algo, y es que un tema como este, neurálgico, fundamental, no podremos desarrollarlo en los próximos 15 a 20 minutos que vamos a estudiar, porque tiene muchas ramificaciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que vamos a hacer lo más sucinto posible. Podríamos hacer justificación 1, justificación 2, justificación 3. El asunto es que la gente pueda entender que existe verdaderamente una justificación de parte de Dios. En la Biblia habla de la justificación del pecador. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es algo que el hombre realmente, aún el creyente, no logra digerir y entender y mucho menos aceptar como una realidad en su vida, sino a través del conocimiento, a través del tiempo, a través de su relación con Dios, es que va entendiendo por revelación lo que significa el haber sido justificado. Vamos a leer un texto y vamos a estar en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos 21 al 26. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Léalo, hermano Gilberto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Ok. Esto es como un clubhouse, un sándwich bastante completo, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar varias cosas que más adelante vamos a estudiar. Dice que Dios es juez justo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos a conteste con eso. Dios es el juez justo. Y para que sea justo, tiene que actuar conforme a la ley, para que haga justicia. Cuando el juez se apega a la ley, hace justicia. Entonces, él no puede hacer algo que sea fuera de la ley, que por él mismo ha sido establecida. Y entonces, él cuando establece la ley, establece también su justicia. ¿Ok? Ahora, voy a ir leyendo verso por verso, donde dice el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, si ustedes ven los versos anteriores, no quiso traerlo tan extenso, se dan cuenta que por las obras de la ley nadie es justificado. En otros pasajes dice, ¿cuál es el problema de la ley?
¿Qué es el problema que nos causa la ley? El problema que nos causa la ley, como dice Pablo, es que por medio de la ley conocimos el pecado. Porque si la ley no dijese, no matará o no codiciará, no sabría lo que es la codicia. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando vino el conocimiento de la ley, dice Pablo, lo que era bueno vino a ser una condenación para mí. De tal manera que cuando Dios establece su ley, su palabra para el hombre, es para que haya en el hombre el conocimiento de su condición. Por medio de la ley viene el conocimiento o la conciencia, tener conciencia de que soy pecador. Entonces Pablo en esta carta doctrinal dice, pero ahora, ok, eso está bien, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Uno, ya fue anunciada, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, ni judío, ni no judío o gentil. Dice, por cuanto todos pecaron, tanto uno como otro. Por cuanto todos pecaron y están separados, apartados de la presencia, de la comunión, de la gloria del Dios eterno. Hasta ahí el verso 23. Ahora, yo dije hace un rato, esto tiene mucha tela para cortar, mucha tela para cortar. ¿Habría Dios de justificar al hombre pecador? De ninguna manera. De ninguna manera. Siempre hay uno que llega, pero llega tarde. De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede justificar al pecador? Que no habría justicia. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 17, verso 15. ¿Qué dice Proverbios 17, verso 15? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío es abominable. Entonces Dios no se puede hacer un, ¿me entiendes? Un aquí. ¿Por qué? Porque la justicia dice que el tal es impío y sus obras son malas. ¿Y qué dice la justicia? Que merece ¿qué? La muerte. La muerte. La condena. Porque ha hecho lo malo según la ley. Entonces merece ser. Dios no da por inocente al culpable. Usted le pregunta a un musulmán y usted le dice, ¿qué pasaría si usted muriese hoy? ¿Cree? ¿A dónde iría? ¿A dónde cree que iría? ¿Qué le respondería el musulmán? Al paraíso. Al paraíso, voy al paraíso. ¿Por qué crees tú que vas al paraíso? Bueno, porque yo amo al Corán, hago buenas obras, doy comida a los pobres, ¿me entiendes? Me porto bien con mi mamá, amo a mi papá. Y entonces, él considera que por sus obras y por amor al Corán, él va al paraíso. Si usted le pregunta a un israelita, ¿usted cree que si muriese hoy iría al cielo? ¿Qué diría él? Yo espero que sí. ¿Por qué? Porque yo amo la ley, respeto a Moisés, a Abraham, y hago conforme a la que la ley está escrito. Celebró la fiesta. Y se guardo el sábado. Pero si le pregunta a un cristiano, ¿usted cree que si muriese hoy, a dónde iría? ¿Qué creen que diría? Diría así, merezco ir al infierno, porque soy un pecador.
Eso es lo que yo merezco. Merezco el infierno porque yo soy un pecador. Porque mis mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No merezco estar en su presencia. ¿Sí lo ven? ¿Esa es la respuesta correcta? Pero, ¿me entiendes? Por si hay obras de justicia, no hay obras de justicia en mis manos que me justifique. Nadie por sus propias obras puede ser justificado delante del Altísimo. Entonces, no merezco recibir lo que Dios ha dispuesto para mí. Pero Dios en su gracia, bueno, y ahí usted, dele que es suyo. Y ahí Dele como el soldado. Vamos por la bajadita. Dele para adelante. Entonces, no hay. Ellos, como aquel fariseo, se jacta de que dice, bueno, yo hago obra, o yo respeto la ley, sí, o yo hago esto, y hago aquello, entonces por eso creo que soy justificado. Y yo digo, yo no tengo obras que me justifiquen. No hay obra en mí que me justifique. Déjame leerle un pasaje. La justicia de Dios en mi vida es por medio de la fe en Jesucristo. Ustedes, los que ya han oído los mensajes que doy, han escuchado mucho cuando he definido la palabra, el sustantivo fe. Lo he dicho hasta la saciedad. El sustantivo fe es la palabra griega pistes. Pistes. Sí. Pero el sustantivo deriva en un verbo. La acción del sustantivo deriva en un verbo. Y es la palabra griega pisteus. Y la palabra pisteus deriva en dos verbos castizos. Que es obedecer y confiar. ¿Se dan cuenta dónde está? Dios puso por su gracia en tu corazón fe para creer. Óyeme esto, fe que obra en qué? En una acción. La fe obra en una acción. ¿Cuál es la acción? Obedecer y confiar. Las dos van de la mano. No es que confío pero no obedezco. No, eso no existe. Obedezco pero no confío. Tampoco existe, papá. No puedes obedecer sin confiar. Las dos son una yunta. Y las dos van juntas. Dice entonces la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué más dice? Para todo aquel que cree en Él. Por eso es que la justicia de Dios, dije al principio en la introducción, quizás muchos no la puedan entender. Me hace acordar esto, aquel pasaje de los 10 leprosos, ¿se acuerdan? ¿Cómo fueron sanados los leprosos? Por obediencia. No, fueron sanados, sí, por obediencia, pero fueron sanados en la medida que iban al sumo sacerdote para presentar la ofrenda por la sanidad de la lepra. ¿Se acuerdan? Definitivamente. Pero lo que quiero señalar aquí es que no fue sanado como el leproso que se postró ante sus pies y le dijo, si quieres puedes sanar. Sino que estos fueron sanados por un proceso. A medida que iban caminando, se le iba regenerando el cuerpo. Así pasa en nosotros. El conocimiento y la revelación de Dios, en la medida que obedecemos a su palabra, se va abriendo nuestro entendimiento y vamos comprendiendo qué significa la doctrina de la justificación por gracia. ¿Sí lo ven? Por eso digo, aquí hay que tomarlo en varias partes. Uno, entonces, la justicia de Dios, vamos a ver más adelante, se revela entonces por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo. Tanto para uno como para otro. Un pasaje muy conocido por todos ustedes seguramente es Efesios 2, 8 y 9. Ahí mata al musulmán y mata al judío y mata a quien sea. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
¿Qué es don de Dios? Todo eso. Todo es un regalo. ¿Quiere que lo puntualice? La fe es el don de Dios. Dios puso en tu corazón fe para creer. ¿Me entiendes? Y la fe obra, ¿me entiendes? Actúa en una obra de obediencia y de confianza en aquel que murió en la cruz para que sea Él tu justicia delante de Dios. Ya vamos a llegar. Entonces, saltando el verso 23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esa es la condición del hombre natural. Todos nosotros pasamos en ese estadio un buen tiempo de nuestra vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ahora dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea que la gracia es otro tema que vamos a tocar aquí. La doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia, ¿qué implica? De que la salvación no tiene un pago de parte nuestra, sino que dice que es gratuita, es algo gratuito. El don de Dios es gratuito, no puedes hacer nada para obtenerlo. Entonces, el sujeto se pone en modo pasivo. ¿Por qué? Porque la acción del verbo cae sobre el sujeto. ¿Sí lo ven? Él me justificó, Él me dio fe, Él me dio, o sea, yo fui receptor de toda la acción. ¿Quién tuvo la acción? Dios, definitivamente. De tal manera que, entonces, si Él tuvo toda la acción y yo fui objeto de toda esa acción, entonces toda la gloria y el mérito se lo tengo que dar a Dios. Yo no tengo ningún mérito. Por eso no tengo argumento para ir al cielo. Porque todo lo ha hecho Él para mí. ¿Estamos claros ahí? Entonces el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, esta es otra palabra que también vamos a tocar, la redención. Otro aspecto doctrinal de la soteriología que significa ser comprado o ser libertado. Los esclavos, ¿se acuerda cuando vos dijo redime? Noemí le dijo redime. ¿Redime qué? Dame libertad o compra, adquiérelo. Las mismas dos cosas. Los esclavos cuando eran comprados, llegaba el hombre y pagaba la redención de aquel que estaba en esclavitud. Bueno, lo que Cristo hizo en el Calvario fue comprar nuestra redención. ¿Está claro eso? Pablo, yo creo que en estos primeros 5 capítulos de todo lo que es Romano, o 7 capítulos romanos, todo es una doctrina fundamental para que nosotros nos deleitemos en esto. Verso 25. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe. Otro tema. La muerte del propiciatorio o la muerte vicaria de Cristo o la muerte sustituta. Él hizo o Él recibió lo que nosotros, como dice el profeta Isaías, debíamos haber recibido. Mas Dios cargó sobre Él todas nuestras iniquidades, todas nuestras culpas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con la justificación? La justificación consiste fundamentalmente en que nuestra deuda impagable, Él la pagó. Amén. ¿Cómo sabemos entonces que el que era el acreedor de todas nuestras iniquidades dijo, estoy satisfecho en el pago? O sea, Dios, para decir, son libres, tenía que tomar en sí lo que era la ofrenda o el pago por la libertad de todos nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Dios se agradó de la ofrenda? Esa fue la ofrenda, consumado es. Pero ¿cómo sabemos que Dios se agradó de la ofrenda? O sea, que fuimos realmente libertados del pecado. ¿Cómo? Tenemos que estar seguros de eso, que fuimos realmente justificados del pecado. ¿Se dan cuenta de lo importante de ese aspecto?
tenemos que estar seguros de que realmente hemos sido justificados. ¿Cuál es el fundamento necesario y suficiente para hoy tener plena convicción de que realmente hemos sido justificados de pecado? Claro. Este muchacho, si no es de Cabima, es de Maracaibo. Porque No, yo soy anaco. ¿Ah? Yo soy anaco. Bueno, ellos tienen mucha influencia de ahí. Allá no había petróleo y el petróleo se pasó de occidente a oriente y ahí fue el desarrollo. Los maracuchos también pueden. Los maracuchos fueron para allá, por eso la influencia. ¿Se dan cuenta entonces? Claro, porque dice el salmista, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la corrupción es parte del pecado, dice, porque era sin pecado. Entonces lo libraste de las cuerdas de la muerte y lo levantaste de la tumba. Esa es la piedra nuestra donde fundamentamos nuestra convicción de haber sido justificados. Porque si Él no hubiese sido resucitado de entre los muertos, entonces todavía estuviéramos con la preocupación, ¿seremos o no seremos? Deshojando margarita, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Excelente. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe en Jesús. Entonces, como siempre le pregunto, usted tiene que encarar, como al soldado ese tuve que encararlo, confrontarlo. Pregunto yo a esta audiencia, ¿cuántos de ustedes tienen aquí la convicción de que si hoy tuviesen que partir de este mundo, irían a la presencia de Dios? No, ustedes no, chicos, en la célula. ¿Sí me entiende? Porque hoy usted habla muy bonito, esta muchacha habla muy bien, este joven habla muy bien, que lo cuente. Pero epa, hay que confrontarlo. ¿Me entiende? Hay que confrontarlo. Porque no es cuestión, el evangelio necesita no la exposición, sino la confrontación. Decía, usted tiene tomando decisión. Usted está, ¿sabe qué? Hay algo en el impío que todavía no ha conocido. No, eso lo sabe muy bien. Caminos de paz. Porque no tiene paz con Dios. No puede tener paz con Dios. Él, aunque diga cualquier cosa, por dentro estará... ¿Me entiende? Algo le estará royendo en su conciencia de que sabe que no ha sido justificado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? No puede tener esa convicción. Justificado, pues, por gracia, tenemos paz para con Dios. Pero ¿por qué él no puede responder así? Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Pastor, es que cuando usted le hace la pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Tiene que darle comezón. No hay que... ¿Cuánto es 2 más 2? Ah, porque sabe la respuesta, ¿verdad? Pero cuando haces esa pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Cuando sabes que no hay tal relación, di cualquier gamelote, pero no vas a poder decir. Pregunto, número 2. ¿Usted cree realmente que usted ha sido justificado delante de Dios? ¿Cuál sería el fundamento por el cual usted cree que realmente ha sido justificado? ¿Cuál es el fundamento por el cual usted cree que si partiese esta noche de este mundo iría a la presencia de Dios? ¿Cuál cree? No hay respuesta. La gente se va a quedar callada. Y usted le va a decir en ese momento, esta noche Dios me ha traído para darles a ustedes la alternativa única que el hombre tiene para ser justificado delante de la presencia de Dios. Y esto es tener fe en su Hijo Jesucristo y que su muerte en el Calvario fue la única manera que hay para que el hombre sea justificado. No hay otra. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Cuando Pablo habla a esta
naciente iglesia tan desordenada y con todos sus problemas. Pero le dice algo en el verso 30 que es fundamental para que ellos estén claros. Que Cristo ha venido a hacer ¿qué? Justicia de Dios. ¿Me entiendes? La justicia de Dios se manifiesta ¿en quién? En la persona de Cristo. Se hizo justicia ¿por qué? Porque Él fue el único que vivió conforme a la ley. Por eso dice la palabra, tentado en todo pero sin Pecado. Entonces, como la ofrenda era limpia y el cordero limpio, la sangre, ¿sí?, es necesaria, la sangre para que haya redención de pecados. Era necesario entonces, eso vamos a verlo en la parte 2, vamos a ver un poquito más profundo eso. Y vamos a hacer la analogía con la liberación del pueblo de Israel de Egipto y el sacrificio del cordero, para que entendamos entonces cuál era, en la segunda parte que veamos esto, veamos la importancia de que lo que pasó en el Antiguo Testamento era una manifestación, una figura de lo que habría de manifestarse en el Nuevo Testamento, pero también sería la imagen de lo que espiritualmente sucedería en nosotros, a cada uno en el tiempo que nos toca vivir. Creer solamente viene de parte de Dios. Por eso yo le decía al principio, no se preocupen si la gente decide o no. Preocúpese en tener preparada su boca. ¿Me entiende? Para hablar la palabra de fe. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Me entiende? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La única manera de que la persona pueda abrir su boca y decir, reconozco que soy pecador. Ya no me digas más, ya está. Eso es todo lo que quería escuchar. Reconozco que soy pecador y que necesito a Cristo para ser justificado delante de Dios. No hay otra manera. Amén. Bueno, espero que Dios les use en esta semana y que Dios pueda bendecirles a ustedes que nos están viendo por estas cámaras, donde quiera que nos vean, en España, en Estados Unidos, en Colombia. Dios les bendiga y Dios les use para hablar de la justificación que es por medio de la gracia en la persona de Cristo. Dios les bendiga. Amén.